días a todos. Primero le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes y también por la gracia de poder compartir este día de retiro en esta cuaresma. Pues también agradezco a la comunidad de los peregrinos del amor de aquí de San Juan, que ya por muchos años han estado activos en esta misión de evangelización, de llevar estas buenas nuevas del Evangelio. Y pues hoy acá me siento en particular muy contento de poder compartir con la comunidad y con todos ustedes. Y también agradecerle a las hermanas de este lugar porque siempre nos apoyan y nos permiten disfrutar este espacio. Esta primera reflexión será sobre el amor a la Iglesia. Y le voy a pedir al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos dé su palabra para que en esta palabra comencemos. Les voy a leer del libro del Eclesiástico, capítulo 24, desde el versículo 1. Elogio de la sabiduría. La sabiduría hace su propio elogio, se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca, se gloría delante de su poder. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Yo puse mi tienda en las alturas y mi trono está una columna de nubes. Y mi trono era una columna de nubes. Yo sola recorrí la bóveda del cielo y me paseé por la profundidad del abismo. Sobre las olas del mar, sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos y naciones, se extendía mi dominio. En todos ellos busqué dónde descansar, una heredad donde establecerme. Entonces el Creador del universo me dio una orden. El que me había creado me hizo plantar la tienda y me dijo: pon tu tienda en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y por los siglos de los siglos existiré. Oficié en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada me hizo descansar, y en Jerusalén está mi poder. He arraigado en un pueblo glorioso en la porción del Señor en su heredad. He crecido como cedro del Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón. He crecido como palmera de Engad, como plantel de rosas en Jericó, como gallardo olivo en la llanura, como plátano he crecido, como cinamomo y aspalato aromático he exhalado perfume, como mirra exquisita he derramado aroma, como gálbano y ónice y estacte, como nube de incienso en la tienda, como terebinto he extendido mis ramas, un ramaje hermoso y espléndido. Como vid lozana he retoñado, y mis flores son frutos hermosos y abundantes. Venid a mí los que me deseáis, y saciaros de mis frutos. Que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que los panales. Los que me comen aún tendrán más hambre, los que me beben aún sentirán más sed. Quien me obedece no pasará vergüenza, los que cumplen mis obras no llegarán a pecar. Palabra de Dios. Pues para nosotros hablar de la Iglesia es hablar de nuestro hogar espiritual. Y obviamente que para que nosotros podamos realmente concebir nuestra Iglesia como nuestro hogar espiritual, necesitamos verdaderamente tener un crecimiento espiritual significativo para entender que la Iglesia es la verdadera cuna
en nuestra vida. Podemos leer eso en el Evangelio, porque Jesús, cuando le anuncian que su madre y sus hermanos lo buscan, Él dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Con esto quiere enseñar de que nada es más importante en este mundo que Dios. Por eso la iglesia es el templo de Dios. Entonces, entender la iglesia es entender el primer mandamiento, porque en la iglesia adoramos, glorificamos, alabamos a Dios. Eso es lo que hacemos, por eso lo llamamos templo, porque es un templo donde se hace culto al único Dios. Y cuando estamos en el templo como estamos ahora, lo estamos glorificando, porque sabemos que su presencia se hace aún más extraordinaria cuando se ha dedicado un espacio exclusivamente para Él. No porque Él lo necesite, pero nosotros lo necesitamos, porque vivimos en el destierro de este mundo, en un mundo que está cimentado en la idolatría. Y por eso para nosotros como peregrinos cristianos, peregrinos escogidos por Dios para ser su iglesia, necesitamos tener esa vida integrada a la iglesia y despertar en ese integrarse el verdadero amor y conocimiento de qué es la iglesia. Hoy muy fácilmente la gente vive su propia iglesia a su propia conveniencia y con sus propias ideas. Y es muy común esto. Precisamente de eso se hizo el protestantismo. De eso están hechas todas las sectas, de esa independencia, de yo diseñarme mi propia forma de ver la iglesia y de seleccionar en qué forma quiero vivirla. Y lo que sucede con eso es que aquí estaría entonces reinando no Dios, sino el espíritu de división. Para nosotros tener el amor a la iglesia que verdaderamente nos llama el Señor a tener, primero tenemos que entender que la iglesia es Cristo mismo, que Él es la cabeza de la iglesia y que la iglesia se formó con su sangre, precisamente para que nosotros pudiéramos tener este templo. Primero se tuvo que destruir el mismo templo del Mesías y Él lo resucitó en el tercer día por obra del Padre Celestial. Eso es lo que les dijo Jesús a los fariseos: destruyan este templo y yo lo edificaré en el tercer día. Esto ellos no lo entendieron porque pensaron que estaba hablando del templo de piedra, pero Él está hablando de sí mismo, de su propio cuerpo, y dándoles a entender la trascendencia de lo que iba a suceder después de las tradiciones del judaísmo hacia el Mesías, que ellos rechazaron. Y por eso advirtió que no quedaría piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. Y sabemos que por allá, por el año 60 y pico, 61, 2 o 3, los romanos destruyeron a Jerusalén y no quedó nada. Y por eso, a partir de ese momento, y sobre todo a partir de la muerte de Jesús en la cruz, no volvieron a haber sacrificios de animales en el templo. Y esto es muy significativo porque los judíos alegaban que Jesús no era el Mesías. Y el día que muere Él, se rompe el telón en dos en el templo, como Él lo anunció. Y después de eso comenzaron a detenerse en todo lo que ellos hacían. Pero no lo reconocen, porque la historia que los judíos propagaron era que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Jesús, porque así fue como compraron a los únicos 2 testigos, que eran los soldados romanos que cuidaban la tumba.
Y esta historia ha venido rodando por todo el mundo. Usted habla con un judío hoy y le va a decir esa historia, que el cristianismo es falso, falso profeta, y que no es verdad que Jesús resucitó. Pero entonces, cuando miramos con cuidado qué es la iglesia, qué es nuestra iglesia, y por qué somos llamados a amar esta iglesia desde el Espíritu, nos damos cuenta que la iglesia está construida con la sangre del Señor. Y la iglesia se glorifica en la cruz, porque sabemos que el espectáculo del Calvario para el mundo es Jesús condenado, Jesús el falso profeta, Jesús el que decepcionó a todos los que lo seguían, Jesús el apedreado, escupido, maltratado, maldecido. Ese es el Calvario para el mundo. Pero el Calvario para el cristiano es su salvación, es su redención, es la victoria. Porque quienes iban arrastrados con la cruz por el Calvario fueron los demonios. Y la prueba está que en el momento que Jesús muere, el demonio aúlla, los infiernos gritan porque fue su derrota. Por eso la palabra del Señor dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y esto es lo que debemos tener claro de esta victoria que es la iglesia. Cuando Jesús resucita, sabemos que Él pasa 40 días con los apóstoles, se les aparece muchas veces. Sin embargo, los apóstoles aún no tenían Pentecostés y por eso no tenían la valentía de atreverse a ir a ninguna parte a decirle a nadie que Jesús había resucitado. Es más, cada que el Señor se les aparecía, se impactaban tanto que pensaban que no era Él y se tenían que preguntar entre ellos: ¿es este el Señor? Porque estaba transfigurado. Pero cuando Jesús asciende al cielo y los envía a esperar la gracia en el cuarto de arriba con la Virgen María y todos los discípulos y mujeres santas de Jerusalén, comienza a fraguarse lo que podríamos llamar nosotros la gestación de una iglesia naciente que ya va a nacer. Y nace al 9º día de esperar. O sea, se dice que la novena dio inicio a la iglesia militante, la novena del Espíritu Santo, que son los 9 días que esperan en el cuarto de arriba a que llegue Pentecostés. Ninguno de ellos sabía cuánto tiempo iba a tardar en llegar la gracia. Tampoco sabían en qué consistía esa gracia. Seguramente la única que podía haber sabido eso fue la Virgen, pero de resto nadie sabía. Cuando llega Pentecostés nos damos cuenta de la transformación extraordinaria en ese momento, que podríamos decir que es el momento en que la iglesia comienza a caminar en espíritu y verdad, porque ya tienen el Espíritu Santo y tienen la verdad de Jesucristo revelada y enseñada a todos ellos por 3 años de vida pública. Por eso, lo que podemos apreciar del amor que le debemos a la iglesia es la transformación de los apóstoles una vez que reciben el Espíritu Santo. Leemos que Jesús, al resucitar, aparece a los apóstoles que estaban encerrados bajo llave de miedo de los judíos, así dice la palabra. Y nos damos cuenta que, como dije antes, los apóstoles no podían ir a testificar su resurrección. Tenían miedo de perder la vida, porque todavía buscaban salvar su vida. Ninguno tenía el valor para morir por el Mesías, aún después de verlo resucitado, y todavía no tenían valor para arriesgar su vida. Sin embargo, nos damos cuenta que en el momento que llega el Espíritu Santo en Pentecostés, se llenan de una fuerza que termina con el miedo, que termina con todas las limitaciones que tenían,
y se convierten en esos apóstoles que pueden ir a llevar las buenas nuevas de un Cristo resucitado. También el testimonio extraordinario que el Espíritu Santo da sobre San Pedro. Ustedes se dan cuenta que nadie en ese cuarto de arriba en Pentecostés le dijo a San Pedro: Pedro, ve al balcón a decirles. Nadie, eso no está escrito así, eso no sucedió. Fue el mismo viento, la misma fuerza del Espíritu Santo que empujó a San Pedro, lo llevó al balcón y encima de todo lo puso a hablar en una forma que todos lo entendieron, así como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Esto es la primera muestra de una iglesia naciente que ya es valiente, que no está buscando salvar su propia vida, sino la vida de las almas que Dios confía para la salvación eterna. Y eso es lo que se busca. Nosotros ya no buscamos cuidar de nuestra vida o salvarla solamente, sino salvar almas. Porque como dice la palabra, si tratas de salvar tu vida, la perderás. Y ahí nace la palabra martirio. Porque el martirio nace de cuando yo dejo de tratar de salvar mi vida. En ese momento nace el martirio. Y el martirio primero nace en el corazón. Si usted en el silencio de su corazón tiene claro de que usted moriría por Jesús si le tocara hacerlo, ya es un mártir ante Dios. Porque usted ya tiene eso perfectamente decidido. Usted moriría por el Mesías si le tocaría. Ya es mártir en el corazón. Ante Dios, la justicia divina siempre está presente, es en la intención del corazón. Cuando usted toma un rosario en la mano y decide orar ese rosario, y lo va a hacer, ya ese rosario ante el trono de Dios está hecho, porque esa intención está consumada. Ya es un hecho que usted ese rosario ante Dios ya lo rezó. Eso no quiere decir que entonces no lo debe rezar, pero me refiero, esa acción ya está dada. Así de que es demasiado importante entender qué es el amor a la iglesia. El amor a la iglesia es llegar hasta saber en lo más profundo de nuestro corazón de que nosotros nos atrevemos a morir por el Señor. Y sabemos que no estamos muy lejos de eso. En el mundo en que vivimos hoy, cada vez y más apresuradamente podemos ver la persecución a nuestro cristianismo en el mundo entero. Y de la noche a la mañana se puede encrudecer mucho más esa persecución. Y podemos llegar al punto de que mucha gente, buscando eliminarnos a nosotros, piensan que le hacen un bien a la sociedad. Porque así está profetizado. El mismo Jesús dijo, hay muchos que al asesinarlos a ustedes se sienten y creerán que están haciendo un bien. Y esto es lo que sucede porque todas estas ideologías perversas del mundo, lo primero que hacen es asegurarse de que todos odien a Cristo, que todos odien la iglesia, porque muy sencillo, es nada menos que el cuerpo místico del anticristo. San Juan el Evangelista nos dice que el anticristo ya está entre nosotros. Todo el que atenta contra Cristo y lo niega como el Señor es un anticristo. Hay mucha gente que anda hablando de que ya viene el anticristo, de que ya viene no sé cuántas, de que ya llegó. Parece que no leyeran la palabra de Dios. El anticristo está con nosotros desde que Jesús murió en la cruz, porque es un espíritu. Hay solo dos espíritus en el mundo, el espíritu del mal y el espíritu del bien. Todo lo que es el espíritu del mal es el anticristo.
Así de que nosotros no estamos esperando al anticristo. El anticristo está entre nosotros y San Juan lo nombraba hace más de 2000 años, de que ya estaba entre nosotros. Mire, cuando usted se encuentra, por ejemplo, con un testigo de Jehová, que es un culto anticristiano, pregúntele a esos testigos, ¿usted puede testificar de que Cristo es Dios? Y encontrarán primero un profundo silencio. Y después lo miran a usted y dicen, Él es hijo. Porque ellos niegan que Jesús es Dios. Ellos dicen que Jesús es una criatura creada, es un hijo. Y te muestran pasajes de las Escrituras donde dice el Hijo de Dios. Entonces dice, no puede ser un Dios si es un hijo, porque todos somos hijos de Dios. Esto es el anticristo. Ellos son parte del cuerpo del anticristo, como los mormones, tantas otros cultos, curiosamente casi todos naciendo en los Estados Unidos, ¿no? Como los cienciólogos, como los Munis de Corea y muchos otros. Hay muchos cultos, pero lo más importante de esto es entender quiénes somos nosotros y cómo nos toca vivir nuestra iglesia en el amor de Cristo para poder combatir las tinieblas que quieren apagar la iglesia, que nunca podrán hacerlo. Porque cuánta gente hay envenenada con herejías pensando que el demonio puede apoderarse de la iglesia y que va a entrar al Vaticano y se toma el Vaticano. Parece que nunca hubieran leído las Escrituras. Porque una de las promesas de Jesús más grandes es las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. El demonio nunca se podrá tomar la iglesia. Lo que sucede es que la misma fuerza del anticristo llegará a tener de los poderes del mundo una sola cabeza de un gobierno universal que se aparecerá como un Dios y lo adorarán, porque miren ustedes que hace tan solo unos 20 años, más o menos, un hombre americano que fundó una cadena de noticias que se llama CNN, este hombre vendió esa cadena y recibió mucho dinero. Este hombre es masón. Y entonces de ese dinero que recibió tanto, donó 2 billones a las Naciones Unidas para crear una sola religión. Entonces hace más de 20 años que se está proyectando esa iglesia universal, que en algún momento comienza a operar. Y lo que hacen es que ellos tendrán estas iglesias inmensas en cada capital del mundo. Toda capital del mundo tendrá una iglesia de esas. Y todos los domingos transmiten en vivo de la iglesia de turno. Por ejemplo, si hoy le toca a la iglesia de Buenos Aires, entonces todo el resto del mundo, las capitales, van a estar conectados con Buenos Aires. Y tienen una persona que dirige toda esa iglesia, que es como un rey nuevo, que es un político que está manejando el poder de alguna forma, y entonces es una iglesia que no tiene Biblia, no tiene tradiciones, no tiene Dios, sino que el Dios es el hombre, y la mayor acción de esa iglesia es la caridad. Entonces, al país que le corresponde el día domingo, si es un país del tercer mundo, todos se vuelcan a darle beneficios a ese país. Y esa iglesia se convierte en algo muy poderoso porque es una iglesia que ayuda a los pobres en forma masiva, que le da oportunidad a la gente para educarse y abre muchas vías para que la gente se mejore, para producir empleo, para proteger la salud y tantas otras cosas que saldrán de esa iglesia. Entonces, la meta de esa iglesia es terminar con todas las otras religiones, porque van a demostrar
que esa es la verdadera religión. Una religión que no impone morales, que no impone valores ni principios de nada, sino que glorifica la vida del hombre. Es lo que hace. Y además será también un templo ecológico, porque ya de por sí la ecología es un dios muy prominente dentro de este progresismo del mundo ideológico de hoy. Entonces, cada vez podemos observar con más claridad lo importante que es tener nuestra vida en la iglesia muy clara. Y lo primero que tenemos que entender de nuestra iglesia es que si nuestra iglesia no está unida, el demonio nos confunde y nos quita poder, nos quita fuerza y nos quita muchas almas. Y es nuestro trabajo llevarle almas al Señor. Por eso el diablo no podrá destruir nuestra iglesia, pero el diablo sí puede detener la pesca. Eso sí, él puede quitarnos almas. La prueba está que miren el daño que le hizo a la iglesia cuando le quitó los protestantes. Esta gente que hoy se conoce como protestantes o las sectas cristianas debían ser hoy católicos, pero no lo son, porque el diablo se los llevó, ¿sí? Con mentiras, con engaños, con una nueva doctrina, con un nuevo evangelio, y así se los llevó. Por eso debemos entender que el llamado nuestro, el amor a la iglesia, es la unidad. Nosotros nunca podemos aceptar dejarnos dividir. Miren que la prueba más grande que hay en la iglesia es lo humano. Lo humano es lo que más nos cuesta. A uno le cuesta amar a un cura que no está haciendo lo que uno cree que debe hacer. Y hoy hay mucho clero desordenado que no son obedientes, que no siguen la doctrina en sí, ni las disciplinas litúrgicas, y no tienen conocimiento místico de la palabra, ni siquiera tienen espiritualidad. Están mundanizados y son un escándalo para las parroquias, para la iglesia, una decepción. Pero al mismo tiempo sucede que Jesús muy claramente nos enseñó durante su vida pública, cuando escogió sus apóstoles, que teníamos que tener mucho cuidado de que nuestro apoyo y nuestra fortaleza no puede estar sembrada en los seres humanos, porque si fuera así, Judas Iscariote hubiese acabado con la iglesia naciente, porque todos se hubieran decepcionado y ninguno hubiese continuado. Pero miren que los apóstoles terminan prendiéndose de Jesús y no de Judas Iscariote. La prueba está que no hay una sola palabra mencionada en el Evangelio sobre Judas Iscariote después de que él muere. Tan solo se habla de cuando lo reemplazaron. De eso, es el momento en que se habla de él, cuando tiran las suertes para escoger el apóstol que debía reemplazarlo. Pero por demás, ese hombre desaparece de la vida de la iglesia. Y entonces la enseñanza que tenemos es que entre nosotros no nos podemos perseguir. Si hay un sacerdote malo, usted tiene que orar por él. Usted tiene que orar, pero usted tiene que respetarlo. Usted no se puede ir por la calle a gritar que el párroco de cualquier parroquia es malo, que es homosexual, que es ladrón, que está enamorado del dinero, que esto, que lo otro, que tiene doble vida, que tiene mujer e hijos, y quién sabe cuántos escándalos hay en la iglesia de parte del clero y de parte de los religiosos y de los laicos. Usted encuentra en la iglesia muchos laicos que viven en pecado mortal, y algunos incluso sirven en la iglesia. Usted ve gente viviendo en pecado mortal y son lectores de la palabra, recogen la limosna, tienen ministerios carcelarios o con los pobres y viven en pecado mortal. Y esto es un escándalo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Debemos mantener la unidad en el corazón en Cristo, no en la gente.
A cada uno le corresponde ser responsable de lo que es responsable. El cura es responsable de su parroquia. Si él le da por permitir gente que vive en pecado mortal a servir en el templo, esa es su responsabilidad. Él es responsable ante Dios, no nosotros. Y yo no puedo pecar persiguiendo a ese cura por las cosas que hace y escandalizando la iglesia ante el mundo. No puedo hacer eso. Entonces, que Dios no permita que de nuestros labios no salga una crítica o un juicio contra nadie en la iglesia, porque eso es lo que quiere hacer el demonio. Tenemos que entender que la iglesia es un cuerpo de pecadores cuya cabeza es Jesucristo. Y nosotros todos hemos sido escogidos por Dios para purificarnos, para santificarnos, para moldearnos y para que le llevemos almas a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras obras. Y eso es lo que debemos tener claro. Yo estoy en iglesia y el amor que le doy a la iglesia y mi fidelidad es asegurarme que yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo me moldee, me purifique, me edifique, me santifique. En vez de estar mirando a los demás y juzgando lo que hace el obispo, lo que hace el cura de la parroquia, el papa, el religioso, el laico que vive en pecado mortal, en vez de estar mirando todo eso, yo tengo que estar mirándome yo, con la lupa puesta en mí y asegurándome que yo me estoy santificando. Ese es el amor a la iglesia. Así es como amamos la iglesia, cuando yo sé que yo soy el primero que tengo que edificarme. Porque es como una santa que se va a quejarse donde el Señor por la superiora, porque tenía muchos problemas con su superiora. Y en verdad la superiora no era buena, tenía muchos problemas. Y lo único que Jesús le dijo fue, muéstrame tus rodillas. Eso fue lo que le dijo. No le recibió las quejas, sino le dijo, a ver, muéstrame cuánto te has arrodillado. Y eso es lo que nos va a pedir el Señor el día que lleguemos a quejarnos de cualquiera en la iglesia. Hay mucha gente con la que no estamos de acuerdo, claro que sí. Porque hay cosas en la iglesia tan humanas que solamente muestran nuestros defectos. ¿Pero qué? Yo no puedo escandalizarme, yo no puedo juzgar, yo no puedo perseguir, señalar y crear un escándalo para la iglesia con lo que yo no estoy de acuerdo. Precisamente el amor que le debemos a la iglesia es nuestra prudencia, nuestra fidelidad y nuestras rodillas. Sobre todo nuestras rodillas. Esto lo podríamos llamar la teología de las rodillas, que es, en vez de andar por ahí juzgando y criticando, ¿por qué no haces silencio y te arrodillas? Hacen mucho más tus rodillas que tu lengua. Eso está claro, ¿no? Las rodillas hablan más duro que la lengua. Y uno, si hace eso, es mucho lo que logra y es mucho lo que crece nuestro amor a la iglesia. Vivimos en un mundo tenebroso, como lo llama San Pablo, y todos sabemos que este no es el paraíso. Además, entre más se acerca el final de los tiempos, el regreso de Jesús, más dura la batalla. Las profecías siempre han dicho que los hijos de Dios quisieran no haber nacido de lo que les tocará ver. Y creo que no estamos muy lejos de eso, porque el mundo está al revés. Y sabemos que es de una depravación, de una degeneración, de un odio hacia las cosas de Dios, un rechazo hacia el amor y hacia el bien que no tiene comparación con ningún tiempo pasado. ¿Y por qué? Porque esa es la naturaleza de la batalla en la que estamos. Pero hay algo muy importante que no podemos olvidar, y es que nosotros fuimos creados para vivir el día de hoy. Y vinimos perfectamente equipados para combatir la batalla del día de hoy. El Señor no envía a ningún soldado desarmado a ninguna parte.
Él siempre nos envía con todo lo que necesitamos. Ustedes se acuerdan que la primera vez que Jesús envió a los discípulos, les dijo que no llevaran nada. Les dijo que llevaran una sola túnica. Pero la segunda vez que los envió, ¿se acuerdan que les dijo? Ahora sí, lleven espada, ahora sí, lleven todo lo que... Y ya los mandó armados, ya los mandó equipados, ya los mandó, porque ya comenzaba otra batalla muy diferente. Y esto es lo que tenemos que entender. El Señor nos está enviando ahora con las armas puestas. Hoy podríamos decir que estamos acá acuartelados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo acuartela al ejército para fortalecerlo para las batallas que nos esperan. Solo Dios sabe qué nos espera a nosotros. No sabemos con qué nos vamos a encontrar en el resto de nuestra vida y cuánto tiempo tenemos, no lo sabemos. Pero sí hay algo importante, y es que si nosotros somos fieles a Dios y somos fieles a la iglesia, que es lo que Él nos dio, entonces vamos a poder contribuir con lo que Dios quiera que contribuyamos, porque Él nos creó para una misión particular, y la misión es la salvación de las almas. Esa es nuestra misión. Miren que usted no tiene que ir muy lejos para saber cuáles son las almas que Dios le confió. Nosotros todos vivimos en un territorio de almas, almas que Dios coloca en nuestro camino, y nosotros somos responsables de ese territorio de almas. Y la responsabilidad más grande que tenemos es asegurarnos que nosotros estemos siempre llenos de Dios, para que Dios, desde esta vasija miserable y vulnerable que somos nosotros, Él pueda servir su amor a otros, porque nosotros lo llevamos. Y ese es nuestro trabajo, asegurarnos que nosotros llevamos el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Y cómo se puede llevar el amor de Dios en nuestro corazón? Pues tenemos que ser fieles. Y sobre todo tenemos que amar nuestra iglesia, porque nuestra iglesia necesita mucho amor. El amor de Dios que resplandece desde nuestros corazones por medio de nuestra fidelidad. Miren cuánto se necesita orar por vocaciones sacerdotales santas, cuánto se necesita orar por vocaciones religiosas santas, cuánto se necesita orar por matrimonios santos, por misioneros santos, por jóvenes santos, por ancianos santos. Se necesita orar mucho, porque la iglesia necesita esa luz. Y sabemos que el materialismo ha golpeado la iglesia en una forma tan grande que hoy alrededor de todo el mundo católico hay escasez de vocaciones. Y muchos católicos, muchas familias católicas no quieren aportarle los hijos a la iglesia. Es algo bien triste. A mí me ha tocado vivir eso en diferentes oportunidades durante estos 23 años de misiones. Encontrar gente totalmente opuesta a que un hijo sea sacerdote, o que una hija sea monja, o que un hijo sea misionero, o que un hijo sea servidor de la parroquia. Ni siquiera eso. Y son católicos que incluso ayudan a la iglesia en muchas cosas, pero no te lleves mis hijos. Y esto es un fenómeno hoy de que no quieren darle los hijos a la iglesia, porque quieren que los hijos sean abogados, ingenieros, economistas, famosos, futbolistas, quién sabe qué, pero no cura, no religioso, porque estamos muy mundanizados. El materialismo se ha consumido el corazón de muchos fieles, y por eso es increíble la necesidad que tenemos de la nueva evangelización. Nuestra comunidad de peregrinos del amor precisamente trabaja en la nueva evangelización, que es evangelizar al bautizado. Eso es lo que es
estamos bautizados, estamos en iglesia, pero no la conocemos, no conocemos la doctrina, y por eso cualquier viento fuerte se lleva a miles de católicos, porque no tenían raíces en la iglesia. Miren ustedes nada menos la pandemia. De pronto San Juan puede ser una excepción, pero en casi todos los lugares donde yo voy, más de la mitad de la gente no regresó a la iglesia después de la pandemia. ¿Y qué sucede con eso? Antes de la pandemia, por ejemplo, mucha gente en otros continentes me decía, ay, ustedes en Latinoamérica tienen muchas bendiciones porque es muy abundante la fe allá, las iglesias están llenas. Y yo siempre les decía, no se engañen, no es como se ve, no es tanto como ustedes creen. Yo me he recorrido todo este continente, desde Alaska hasta la Patagonia, y les cuento, yo nunca compré el hecho de que en Latinoamérica había tanta gente en la iglesia. Yo por dentro decía, muy sospechoso, porque no les creo a todos. Sí hay siempre, en todo lugar que uno va, en toda parroquia, en toda diócesis, en todas las comunidades en Latinoamérica, hay un remanente fiel, siempre, en todas partes, porque el Señor nunca abandona su iglesia, y siempre encontramos gente buena, santa, comprometida, militante. De eso hay por todo el continente, pero ya la masa de gente en la iglesia, ojo, porque miren lo que sucedió. Viene la pandemia, cierran las iglesias y no vuelve la mitad de la gente. ¿Por qué? Simplemente por esto. La mitad de esa gente que se aparecía en la iglesia, incluso a misas diarias, eran tibios. ¿Y qué pasó con la pandemia? Se enfriaron y ahorita se convirtieron en católicos de redes sociales. Ya no vienen a nada presencial, porque se acostumbraron a ver y participar en los sacramentos a través de las redes. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una experiencia personal con la Eucaristía, nunca tuvieron una experiencia personal con la confesión, no tuvieron una experiencia personal con la iglesia a nivel espiritual, y por eso la iglesia no los atrae, porque ya la conocieron por otra forma, en una forma virtual. Y esto es una muestra de lo que realmente existe y que nosotros no podemos dejarnos engañar. Por eso, nuestra tarea más grande es ser verdaderos católicos, católicos de verdad. Esa es nuestra misión más grande. Y para ser un católico de verdad, nosotros tenemos que limpiarnos de muchas distracciones y de muchas voces que nos hablan. Yo le digo a la gente, mira, a mí cada rato me envían toda clase de conspiraciones y esto y lo otro, y vienen de todas partes y en todos los idiomas. Yo nunca leo nada de eso, no me interesa. Yo conozco la iglesia desde el catecismo, desde la doctrina social, desde los santos, las tradiciones sagradas, y pare de contar. A mí no me interesa lo que están pensando que la iglesia es, porque yo la conozco, yo sé de qué está hecha, y esa es la iglesia que llevo en mi corazón. A mí nadie me va a contar aquí ahora que es que los masones se tomaron el Vaticano, que los masones se tomaron la arquidiócesis de quién sabe dónde, y que el diablo esto y el diablo aquello. Yo digo, parecen periodistas del demonio, ¿sí? Hay una cosa muy clara: Jesús nunca se preocupó por los reinos de este mundo, y jamás se preocupó por lo que el diablo estaba planeando contra el pueblo de Dios. Nunca lo mencionó, nunca se preocupó, ningún apóstol se preocupó. Usted lee los Hechos de los Apóstoles y en ninguna parte están reunidos diciendo, ay, en Éfeso van a tomarse en el pueblo de Dios los masones o aquellos, no sé cuántos. Nunca, jamás la iglesia ha caminado así. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de la victoria,
y no tenemos que estar preocupados de lo que el diablo está planeando. ¿A usted por qué le interesa saber que los masones hicieron esto, que fue que se metieron no sé dónde? Eso es pura chismografía, eso es morbosidad, eso no tiene contenido espiritual. Eso lo que tiene que ver es con una curiosidad que lo lleva a usted a Eva, al pecado original, porque la curiosidad y el chisme vienen del pecado original. Nosotros tenemos una iglesia perfectamente constituida y promesas de Jesús de que nadie puede destruir la iglesia. ¿Acaso eso no es suficiente? ¿Acaso eso no es suficiente para yo decir, si nadie puede tocar mi iglesia, si el diablo no puede tocar la iglesia y destruirla, entonces ¿de qué me voy a preocupar? Como decía San Juan Pablo II, comenzamos con 12, estamos bien todavía, ¿no? Así de que no podemos tener miedo que la iglesia se vuelva más pequeña, que la gente se vaya. A mí cuando me dicen, ay, mucha gente se va para las sectas por el obispo que tenemos, y yo digo, que se vayan, qué bueno, no lo necesitamos acá. Si un obispo aleja a la gente es porque no sirven para nada, porque si fueran verdaderos católicos se arrodillarían para que el obispo se convierta, si es que es tan malo, ¿no? Pero irse de la iglesia porque se escandalizaron con el obispo, ay, ¿de qué sirven esos? De nada, eso es como basura en la iglesia. Son bien idos. Por eso usted escucha que fulanito se volvió testigo de Jehová, que el otro evangélico. Que tengan buen viaje, que les vaya bien. Aquí no los necesitamos, porque ese mismo es el que abandona a la esposa o el esposo o los hijos. Siempre viven dejando a alguien, siempre viven yéndose para otro lado. Ese es el tipo de gente que son como los gitanos que entran y salen todo el tiempo y que nunca están en ninguna parte, porque no tienen amor. Eso es lo que pasa, no tienen amor. Y algunos tiemblan como si fueran santos, parece que sudaran agua bendita, pero esas son, yo le digo a la gente, nunca se dejen engañar por la apariencia de la gente. Es más, yo cuando encuentro un cura extremadamente religioso, casi que tiembla de lo místico que es, lo primero que pienso es sospechoso. Lo voy a mirar bien por un tiempo, pero de entrada no le creo nada. Porque me he dado cuenta que toda esa gente ultra religiosa, ultra rezandera, ultra ortodoxa, la mayoría tienen un corazón perdido. Están duros, no tienen caridad, están llenos de juicios. Nadie es igual de santo a ellos, no hay ningún cura, nadie les sirve porque todos son malos, ellos son buenos. Entonces es un grupo de escrupulosos, de gente que no tiene corazón y uno no puede engañarse con eso. Miren ustedes que el católico que está verdaderamente integrado en iglesia, en el amor de la iglesia, es una persona humilde, sencilla, pequeña. La oración es pura, es sencilla, es amable. Es una persona caritativa, pero de corazón, de verdad. Y jamás de sus labios salen juicios contra nadie. Es el católico que camina recto con Dios. Y le aseguro que un católico así llega al cielo. Los otros no llegan al cielo. Si se salvan por gracia de Dios, hay purgatorio que los espera, bien oscuro, y esto con seguridad. Pero hoy necesitamos tener esta claridad nosotros, muy importante, y es que busquemos la sencillez. De la única manera que nos vamos a salvar de todas las acechanzas que hay contra la iglesia hoy. Y el diablo está muy ocupado en desvirtuar nuestra iglesia y dividirla. Y de la única manera que podemos lograr la unidad es si nos volvemos más pequeños. Porque miren ustedes, el diablo por dónde actúa con más fuerza, a través de nuestra inteligencia. O sea, nos inspira. ¿Ustedes saben por qué se llevan la gente para los cultos como testigos de Jehová o mormones o cienciólogos? Porque es un ángel caído de ciencia.
Y el que se ponga a leer esa literatura de la atalaya y todas esas basuras que propagan estos cultos, se les toman la mente. Hay exorcistas muy respetables que han confesado que de lo más difícil que hay es desprogramar un testigo de Jehová, un mormón, un cienciólogo, porque un ángel caído de ciencia se les ha tomado la mente. Ustedes saben que esa gente son como zombies. Seguro que ustedes han tenido contacto alguna vez. Ellos tienen como un programa y cuando lo ven a usted empiezan a disparar su grabación. Si usted los interrumpe, dejan de hablar, pero no para escuchar, sino para que usted hable, y cuando usted termina siguen donde iban con su grabación, porque tienen el cerebro lavado, están tomados por ángeles caídos. Eso es. Entonces, también estas ideologías del mundo, ustedes saben que los jóvenes a veces en las universidades, en la forma más misteriosa, aparecen seducidos por ideologías ateístas, y de la noche a la mañana aquellos que eran tan cristianos, de una familia tan católica, aparecen ateos, aparecen existencialistas, humanistas, y ya no creen en Dios. ¿Qué pasó? Se les entró un espíritu caído de ciencia. Y por eso el demonio ama la inteligencia humana, porque es una inteligencia tonta vista desde el espíritu. Los espíritus son de una velocidad increíble y nosotros no podemos superarlos. De la única manera que podemos estar protegidos de las acechanzas del espíritu del mal que se quiere tomar nuestra mente es siendo fieles a Dios, manteniéndonos en gracia. Porque ahí tenemos no solamente el discernimiento de espíritu que nos ayuda a sentir cuando el espíritu del mal nos está seduciendo, pero también tenemos la protección de nuestro propio ángel guardián, que tiene el poder para defendernos porque nosotros somos fieles a Dios. Eso es demasiado importante tenerlo claro. Estar en gracia de Dios es básico para la batalla espiritual, porque así le damos poder a nuestro ángel para que nos defienda, porque precisamente el ángel guardián es invisible porque es el defensor de los enemigos invisibles. Todos los enemigos que no podemos ver nosotros, ellos los pueden ver. Pero de la única manera que tiene poder nuestro ángel es si somos fieles a Dios y vivimos en gracia. De lo contrario, si usted no vive en gracia, el ángel no lo puede defender. Y esto lo debemos tener muy claro. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer de Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 12. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga: es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. No os engañéis, hermanos míos queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo en hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal,
y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Palabra de Dios.